Bien, el día de hoy vamos a ver cómo crear una tabla correctamente en Excel. Como ustedes bien saben, o como normalmente creamos una tabla en Excel, es utilizando la opción de bordes parecidos a esta tabla que encontramos acá. Que básicamente, ¿qué es lo que hacemos? Seleccionamos la información que estará en nuestra tabla y le colocamos un estilo de borde para simular una tabla. Pero ¿cuál es el error acá? Cuando nosotros vamos a ingresar nuevos datos o vamos a actualizar nuestra tabla, vean qué es lo que pasa, que la información no es reconocida por el mismo. Y para que la nueva información forme parte de nuestra tabla, tendríamos que agregarle nuevamente los bordes a los datos que acabamos de ingresar. ¿Esto es una forma equivocada de realizar tablas? No, pero lo podemos realizar de una mejor manera. Este tipo de tablas los podemos utilizar cuando queremos crear o ponerle bordes a una información en donde no estaríamos modificando constantemente nuestra información. Pero, ¿cuáles son los pasos para crear una tabla correctamente? Acá lo tenemos. Veamos. El primer paso dice seleccionar la información. Bajemos un poco y seleccionemos nuestra información. ¿Qué dice el paso 2? Pestaña Inicio y dar formato como tabla. Bien, vamos a la pestaña Inicio, que en esta ocasión ya estamos situados ahí, y busquemos la opción Dar formato como tabla, que en esta ocasión lo encontramos en el apartado de Estilos, y acá está, Dar formato como tabla. ¿Cuál es el tercer paso? Dice, elegir el estilo de la tabla. Escojamos este. Ahora, paso 4. Si la tabla tiene encabezado, seleccionar la tabla tiene encabezado. Pero, ¿cuál es el encabezado? Podemos decir que es el título de cada columna. En este caso, ¿cuáles son? Pues es nombre y apellido. Entonces, ¿esta información tiene encabezado? Sí, sí tiene. Siempre ojo con esto. Tenemos que seleccionar o darle al chequecito donde dice la tabla tiene encabezado. El último paso es darle a aceptar y ya lo tenemos. Una tabla creada correctamente. Ahora, como se los había mencionado antes, ¿qué pasa si nosotros al momento de darle formato de tabla no seleccionamos la opción que dice la tabla tiene encabezado? Ocurre esto, vean. Se crea una nueva fila con columna 1 y columna 2. En esta parte es donde deberían de ir los encabezados de cada columna. Si tenemos una información o unos datos que carecen de títulos, sería de realizar esto y colocarle después los encabezados a cada columna. Pero en este caso nuestra información, o nuestra tabla mejor dicho, sí tiene encabezado. Es por eso que siempre, ojo, siempre tenemos que seleccionar la tabla tiene encabezado, para evitar este tipo de error. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Bueno, básicamente ya vimos cuál es una de las diferencias que existen entre ambas tablas. Veamos nuevamente. Ventajas. Dice, reconoce la información nueva. Estos pueden ser filas y columnas. Como ya se había mencionado, si nosotros agregamos otro nombre acá, veamos que se extendió parte de nuestra tabla, pero no todo. Acá nos faltó una línea en la parte de abajo. Ojo, ¿qué pasa acá? Si hacemos lo mismo en la tabla que acabamos de crear, veamos qué es lo que pasa. Agreguemos unos nombres. Como ustedes pueden ver, se agregaron de forma automática los dos nombres que acabamos de escribir. Ya no es necesario realizar otro procedimiento para que la información nueva pertenezca a nuestra tabla, sino que automáticamente los agrega. Pero estos datos únicamente los va a reconocer si nosotros ingresamos los datos en la celda siguiente, es decir, en las filas siguientes a la que se encuentra nuestra información. Si yo ingreso un dato acá, por lógica no lo va a reconocer. Es decir, que nuestra tabla únicamente va a reconocer los datos que se ingresan en la fila siguiente o en la celda siguiente a la de nuestra información. Pero también dice, la información nueva de columnas. Por ejemplo, si nosotros agregamos acá una nueva columna, cambiamos la primera por primer apellido y la segunda con segundo apellido, veamos lo que pasa. Tenemos que estar modificando siempre nuestra tabla para que reconozca la nueva información. En esta ocasión no. De igual forma, cambiamos por primer apellido y acá segundo apellido. Vean, se crea automáticamente una nueva columna de información. Acá nosotros fácilmente podemos completar esta columna con nuevos datos. Otra ventaja dice que se pueden mover más fáciles las filas en las tablas. Por ejemplo, si nosotros queremos mover en esta primera tabla
a María Sánchez, es decir, la queremos colocar en la primera fila, seleccionamos la información y lo arrastramos hasta el primer puesto. Si hacemos esto, nos tira este mensaje: ¿deseas reemplazar el contenido de las celdas de destino? Si nosotros le damos que sí, va a desaparecer nuestra primera información, que sería Carmen Sánchez, y eso es lo que no queremos. En la segunda tabla hagamos lo mismo, coloquemos a María Sánchez de primero. Para que esto pueda funcionar, debemos de colocarnos en el borde de la información o bien seleccionar toda la fila. Le damos un clic sostenido y lo arrastramos hasta la primera posición. Si observamos bien, se crea una especie de línea horizontal que se mueve entre las filas. Esto lo debemos de colocar al principio, ya que ahí es donde queremos colocar nosotros a María Sánchez. Soltamos el clic y listo. Vean, ya tenemos a María Sánchez de primero y Carmen Sánchez está de segundo. Y no se eliminó ninguno de los nombres anteriores, como pasó con la primera tabla. Por último, vamos a ver otra de las ventajas. Aunque la creación de estas tablas tiene más, solo vamos a ver estas por el momento. Dice, creación de una fila automática de totales. Por ejemplo, en este caso, si nosotros estuviéramos trabajando con números, veamos, si a esta tabla le vamos a colocar una nueva columna que puede ser edad. Colocamos aquí 15, 13, 14. Para poder agregar esta fila debemos de seleccionar primero toda la tabla. Automáticamente nos despliega una nueva pestaña, que en este caso sería Diseño. Le damos clic y nos despliega toda esta información. Acá en donde dice Fila de totales, nosotros le debemos de dar un clic y se genera automáticamente esta fila. ¿Qué hizo acá? Una suma, es decir, sumó todas las edades y nos dio un total de 88. ¿Se puede cambiar esto? Sí se puede. Solo le debemos de dar clic en este apartado y nos despliega todas las demás opciones. Promedio, cuenta, contar números, el valor máximo, que en este caso la edad máxima sería 16. Veamos si es correcto. 15, 13, 14, 16, 15, 15. Sí es correcto. Veamos nuevamente. También podemos buscar la edad mínima, que en este caso sería 13 años. También si queremos buscar otros resultados, le damos clic en donde dice Más funciones y nos aparece esto: usadas recientemente. Podemos variar entre financiera, fecha y hora, matemática y trigonometría, estadística, búsqueda y referencia, texto, lógica, información, ingeniería, entre diversos tipos de fórmulas. Todas estas funciones son fórmulas. También encontramos la opción de suma nuevamente. Y obtenemos otra vez el resultado de 88. Bien, esta es una de las pocas ventajas que presenta la utilización o la creación de este tipo de tablas. Como pueden ver, es más práctico, fácil y más factible realizar o crear tablas utilizando este método que como lo vimos con el primer ejemplo o la primera tabla, en donde perdemos información, nos atrasa de tiempo, además tenemos que estar modificando constantemente nuestra tabla para que reconozca nuestra nueva información. Y la utilización de fórmulas, que esto lo estaremos viendo posteriormente. Bien, esto es todo, espero que este material les haya sido de utilidad y nos estaremos viendo en un próximo video.